Les bendiga, hermanos y hermanas, jóvenes. Pues me da gusto ver muchos jóvenes en esta iglesia. Es una bendición, hermano, porque de hecho, hermano, ya nosotros los misioneras ya estamos viejitos, ¿verdad? Queremos, ¿verdad? Que todos esos jóvenes, ¿verdad? Podamos servirle al Señor para viajar a todo lugar y llevar ese mensaje, la palabra de Dios, que es tan importante. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, pues ya que me están dando aquí un momentito para bendecir al pueblo y contarles cómo fue que Dios llegó a mi vida. Hace 32 años alguien me habló del Señor Jesús y me impactó mi corazón. Al principio me costó un poco entender este camino, pero gloria al Señor, hermano. Yo creo que a todos ustedes les ha costado un poco entender el camino del Señor, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque hay muchas luchas, hay muchos estorbos, porque la palabra de Dios dice que hay muchos caminos que al hombre le parece bueno. Cuando hablamos del hombre, habla de la mujer. Y vemos ahí que el fin de ese camino para todos es camino de muerte. Y hay solo un camino. En el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y nos dice que no seamos como el mulo sin entendimiento. Y yo digo que a cada uno de ustedes, y a menos a mí, me costó un poco, porque el Señor tiene algo grande para cada uno de nosotros. Es un propósito de Dios, porque después pude entender todas estas cosas. Pero quiero decirles que hay que esforzarse, como dice la palabra de Dios: esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Hay que hacer un esfuerzo. Porque de hecho, hermano, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Antes de la fundación del mundo, el Señor ya te había conocido. El Señor te había fijado tus ojos. Y de hecho, de eso se trata en esta noche, este pequeño testimonio. Y por el cual, ya con los años que tengo yo, es una gran compasión que siento yo por llevar el mensaje a todas las almas, tanto jóvenes como niños. Hace muchos años estuve yo, años atrás, en esta iglesia. Algunos me conocen, otros no. Veo rostros no conocidos y conocidos, pero los felicito porque están en el mejor camino. Y lo que les quiero decir es que a los 3 meses de yo haber aceptado a Cristo, en mi corazón yo sentía un gran deseo de servirle al Señor. Porque yo decía, bueno, me costó entender, pero cuando el Espíritu Santo, el Paracleto, cuando entró a mi vida, cuando aceptamos a Cristo, comenzó a llevarme a nuevas dimensiones. El que convence al hombre de pecado, el que nos lleva y nos recuerda todas las cosas. ¿Cuántos alaban a Dios y saben todas esas cosas? Es el Espíritu Santo, hermano. Si usted le pide, si usted se deja dirigir por Él es el que lo va llevando y lo va llevando. Y así, hermano, le cuento sucesivamente. Cuando yo tenía 3 meses de haber aceptado al Señor Jesucristo, yo sentía, a pesar de que tenía mi hogar, mi esposo y mis hijos, yo sentía un gran deseo de servirle al Señor. Y eso me llevó a varios lugares de Costa Rica, a llevar el mensaje a Zixaola, a Matina y a Orosi de Cartago, a muchos lugares, hermanos, por los cuales ahí quedaron aproximadamente unas 15 iglesias para la gloria y honra del Señor, lo digo. Ahorita tengo 2 células allá en Costa Rica. Hoy la están haciendo en mi casa. Y otra que está recomendada, otra señora, porque mi hermana, es esa cosa de que Dios puso en mi corazón
me gustaría que ustedes la sintieran, porque de hecho es un llamado, hermano, para todos. La palabra de Dios dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y así, hermano, fue como el Señor me comenzó a poner la palabra en mi boca, porque así lo dice la palabra de Dios: abra tu boca que yo la llenaré. Si se deja usar usted, Dios lo va a usar, porque ustedes son canales de bendición, hermanos, en esta iglesia. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque desde ese momento el Señor puso en mi corazón un fuego, que ese fuego, a pesar de la edad que tengo yo, siempre lo tengo aquí en mi corazón. En este viaje que he hecho, a veces yo le digo: Señor, ¿por qué estoy aquí en Guatemala? Y a veces no, me cuesta entenderlo, hermano, pero hoy fue un día que me invitaron acá a un colegio a llevar la palabra. Una noche me invitaron a una iglesia en la Florida, y así aquí en la Florida se reunió un poco de gente un día de estos, y con gran necesidad, hermanos, todos tenemos esa gran necesidad de la palabra de Dios, y aquí estamos, hermanos, porque para la gloria y honra del Señor, hermanos, he estado visitando hogares, casas, y de hecho, hermanos, algunos están aquí, unos que ya no vinieron el domingo, que presentaron las primicias aquí. Pude ver esos rostros aquí, hermano, porque de hecho, hermanos, al pastor aquí hay que verdaderamente trabajar para Dios y para esta iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y otra cosa que les iba a decir, hermano, que a pesar de que yo tenía 3 meses de haber aceptado a Cristo, yo sentía que sí, que había que orar bastante, y yo me quedaba en la noche orando, y que también había que ayunar, porque yo decía: Señor, yo quiero que la gente se convierta, así como alguien se preocupó por mí, yo quiero que la gente se convierta, y yo quiero ser ese canal de bendición, porque la palabra dice que nosotros somos vasos de barro, teniendo este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Él y no nuestra. Y así, hermanos, empecé a orar, y en las noches me metía en la oración, y empezó el Señor a mostrarme muchas cosas, muchos lugares por los cuales cuando yo me daba cuenta ya estaban esos lugares. Y vamos a leer un momentico ahí en Isaías 58, porque yo me imaginaba que el ayuno era como yo decía, pero no era así. Vamos un momentico a Isaías 58:1. Alabado sea el nombre de Jesús. Un varón que tenga voz fuerte, que me lo lea. 58:1 en adelante hasta el 12. Con voz de trompeta. Aleluya. Sí, hermano, léamelo. ¿Quién tiene una voz fuerte?
aleluya. Sí, hermanos, yo creía que verdaderamente el ayuno que Dios le agradaba era el que yo pensaba, que nosotros muchas veces presentamos delante de Dios un ayuno, y no es malo ayunar, hermanos, porque yo creo que nos limpia las toxinas, el no comer por algún tiempo, pero no ese es el ayuno. Yo presentaba ayunos al principio que no tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Ese ayuno que acaba de leer el hermano, que muchas veces nos ponemos como juncos, que nos ponemos silicio y no comemos, y que buscamos el camino de Dios y buscamos su rostro. Y de hecho buscar el rostro de Dios y orar es bueno, pero para hacer oída la voz de Dios, muchas veces nosotros decíamos, estamos ayunando para que Dios me escuche, para que Dios me oiga. Pero aquí la palabra de Dios dice en el 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado mi ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dice ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Oprimes a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunas, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que día aflige el hombre su alma, incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Dice el 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Nosotros mismos, hermanos, yo me pongo de ejemplo, es mi testimonio. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación te dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y tu gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres otra vez, dice aquí, el pan al hambriento, saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y la oscuridad será como el mediodía. Entonces Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarán, y serás llamado repartidor de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hermanos, definitivamente yo necesitaba que mi alma fuera libre, fuera limpia. Y por la misericordia de Dios, el Señor pues me respaldaba cuando yo iba a llevar la palabra a algún lugar. Y yo he conversado con algunas hermanas de aquí, hermanos, y me ponía yo a pensar que muchas veces, hermanos, la falta de perdón la tenemos ahí, y así ayunaba yo, tal vez sin perdonar a alguien. Porque yo sé que, no sé si ustedes, pero yo he conversado con algunos hogares, algunos jóvenes, porque yo le llevo la palabra tanto a jóvenes como niños, como familiares, como señoras, donde el Señor me lleve. Y he conversado y he podido
escuchar a mucha gente llorar como un niño, tal vez un señor mayor y una señora, porque de hecho tiene muchas heridas desde que estaban en el vientre de la madre. Y por muchos años vamos a una iglesia porque he conversado con ellos y tienen ahí una carga de opresión. Tal vez no pueden perdonar a su papá, a su mamá. Y de hecho, hermanos, el alma está enferma. El alma está afligida. Hay un salmo donde dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? El alma de cada uno de nosotros, hermanos, yo me pongo, por ejemplo, yo me esforzaba porque yo sentía la necesidad desde el momento que yo acepté a Cristo, de que alguien se preocupó por mí. Yo sentía que las demás personas también lo necesitaban. Pero desde el momento en que yo empecé a perdonar a mi mamá, a mi papá, comencé yo a sentir en mi alma, lo sentía como bien un poco liviana. Pero también uno en el hogar, hermano, muchas veces hay muchas ofensas. Tal vez en esta iglesia no pase esa, tal vez en la de Costa Rica sí, pero sí, hermano, definitivamente. Por eso es que la iglesia muchas veces no se siente bien sana, y el Señor quiere usarlos a todos, y el Señor quiere. Muchas veces la gente se siente cansada en la iglesia, se ve como que se duerme, que se ríe, hermano, de hecho, todas estas cosas pasan cuando necesita que el alma sea sana. ¿Cuántos lo creen? Porque cuando el alma es sana, hermano, es una liberación muy linda. Y yo veo que el pastor predica lindísimo, porque yo le escucho ahí hasta que se desea llorar uno con la palabra. Pastor, el doctor Don Víctor de acá, y se siente tan lindo, hermano. Pero cuando yo estaba con esa carga que sentían en mi alma, tal vez me sentía que me dormía, me esforzaba por ir a hacer la obra de Dios, y no había muy buenos resultados, inclusive para nosotros mismos. ¿Cuánto creen que el alma necesita ser libre, hermanos? Dice la palabra de Dios, porque dice ahí en el 6, vamos a leerlo de nuevo el 6. Dice: no es más bien el ayuno que yo escogí que desatar las ligaduras de impiedad. Hay ligaduras en nosotros, como le digo, hermanos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Me han contado muchas personas, dice a mí dice, me ofrecieron, dice, a X santo, me ofrecieron a X una virgen ahí, hermano, y de hecho necesitamos una administración, hermano. Yo sé que la palabra es viva aquí, la palabra es buena, pero sí necesitamos una sanidad interior, una ministración, hermano, porque yo cuento el testimonio que hasta que yo misma me fui, lloraba, y yo decía: yo tengo que perdonar, yo tengo que sanar mi alma, porque yo sentía que el ayuno era que yo me tiraba al suelo, yo oraba y ayunaba bastante, y decía: yo creo que Dios me va a escuchar. Pero yo digo, hermanos, que Dios dice aquí que si ayunamos de esa manera y no hemos perdonado y no hemos sido libres, aquí el Señor nos dice que ese es el ayuno que a Dios aprueba, que ese es el ayuno que Dios le agrada, que yo misma deje ir libre a los que tengo prisioneros aquí en el alma. ¿Cuántos alaban a Dios? Prisioneros, porque si no perdonamos, tenemos a las personas aquí, y nuestra alma está enferma, y nuestra alma necesita ser llena de esa plenitud, como lo que está hablando el pastor. Dice un versículo, el Salmo 42, versículo 1. ¿Quién me lo quiere leer? Dice, hermanos, usted, con voz de predicador o predicadora. Salmo 42, versículo 1.
Hasta ahí, mi hermano. Hay el ciervo, hermano, vemos un animalito en un desierto, donde no hay aguas. Así es una comparación que dice que así debes sentir nosotros esa sed por Dios. Amén, hermano. El alma necesita, hermano, presentarnos delante de Dios vacíos y con esa gran necesidad de Dios cuando los presentamos en esa oración. Imagínense un momentico, hermanos, en un desierto, un animal sin aguas. Solo piensen un segundo, porque Dios nos está comparando, amén, hermano, con ese salmo. Así debe clamar por ti, oh Dios. ¿Cuántos han sentido la necesidad de buscar de Dios? Pero muchas veces hay estorbos para llenarnos de Dios. Así es, hermano. Entonces yo por eso les decía aquí que el verdadero ayuno que a Dios le agrada es que nuestra alma quede libre. Otra cosa que a veces nos preocupa y no sé, a ustedes, es partir el pan con el hambriento. Amén, hermano. Dices que ese es el verdadero ayuno. Amén, hermano, el 6. Dice, no es bien el ayuno que yo, ya desatar el yugo, que rompáis todo yugo y sea libre. Y también dice, no es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres albergues en casa. Ese es el ayuno que Dios aprueba. ¿A cuánto les cuesta hacer eso? Muchas veces. Al menos allá en Costa Rica, a mí misma me ha pasado, digo yo, vienen de viaje 6 personas para mi casa. ¿Y qué voy a hacer? O a veces pasa algún muchacho por ahí de esos que andan en malos pasos, como dicen que no tienen casa donde llegar, los indigentes que llamamos nosotros, acá ¿cómo les llaman? También igual. Y pasa, me toca el portón de la casa y a veces estoy yo muy ocupada, hermano, y digo, cuando siento que algo me toca aquí adentro y me acuerdo de este versículo, no es que partas el pan con el hambriento. Señora, regáleme un poquito de café, dice, regáleme pan. Y uno muchas veces se molesta, no sé ustedes, pero si está uno muy ocupado, hermano, hay que ser sincero delante de Dios. No es cierto que nos molesta, pero el verdadero ayuno que Dios quiere es ese, que partas el pan con el hambriento y que a los pobres albergues en casa. Dice ahí entonces nacerá tu luz, después de que nosotros podamos con gran deseo en nuestro corazón, que nosotros verdaderamente sintamos la necesidad de compartir el pan, pero no que le moleste a uno. Y yo me tiraba ayunando y yo decía, esto es ayuno, yo voy a buscar el rostro del Señor, yo voy a orar, y por su misericordia el Señor me usaba. Pero esto yo no lo hacía, porque sinceramente les cuento, hermano, a mí a uno le molesta muchas veces que cuando está muy ocupado pase mucha gente así, le pida pan, le pida ropa, pero el Señor dice aquí que hay que cubrir, que también hay que cubrir al desnudo, y dice a los pobres albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Muchas veces, hermano, uno también se escondía. Cuando a mí al principio que no entendía los caminos de Dios, cuando me tocaban la puerta para llevarme un tratado, yo me escondía, no quería las cosas de Dios. Pero cuando ya uno entiende este camino, hermano, uno más bien le da gracias a Dios, porque Dios tenía un plan, un propósito con cada uno de nosotros. Y aquí, hermanos, todavía estamos esforzándonos a hacer estas cosas. Y vuelve a decir en el 10, entonces dice el 9, después de que hayamos cumplido con darle comer al hambriento, cubrir al desnudo, entonces invocarás y te oirá Jehová. Yo sé que Dios en el Salmo 139 dice la palabra de Dios,
que antes de que usted va a hablar, ya Dios sabe lo que usted va a ejecutar con su boca. Conoce mis pensamientos, conoce todos los cabellos están contados, todo lo conoce Dios. Pero, porque aquí dice el 9, entonces me invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirás, heme aquí. Y sigue diciendo, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador. ¿No es cierto, hermanos, que muchas veces estamos señalando a la gente? Aleluya. Allá va aquel fulano de tal, así. Y muchas veces nos están señalando a nosotros cuántos dedos. A nosotros nos señalan 4. Pero sí, dice aquí que quitemos del dedo amenazador. Muchas veces que el ayuno que antes creíamos que era un buen ayuno, ayunábamos para muchas veces pelear, nos sentíamos muy consagrados según el ayuno que yo hacía en ese entonces, pero no era así, hermanos. Ese es el testimonio que yo verdaderamente les traigo. Y entonces, hermano, cuando cumplamos con estas cosas, dice que el que te va a pastorear, ¿quién es? Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Entonces, cuando pasen por sequías, cuando pasen por pruebas, cuando pasan muchas dificultades, hermanos, y tú hayas cumplido con todo esto que está aquí arriba, nacerá tu luz. ¿Cuántos les ha gustado el verdadero ayuno, hermanos? Porque verdaderamente Dios quiere que nuestra alma esté libre. Número 1, libre. Perdonar. Quitar el dedo amenazador. Ese es el ayuno que Dios quiere. Que dejemos libres, que perdonemos, que limpiemos nuestra alma. Porque yo estaba así. Y sin embargo me esforzaba para hacer la obra de Dios. Pero cuando empecé yo a limpiar mi alma y a perdonar, y verdaderamente me estoy esforzando todavía, porque como le digo, dar el pan al hambriento, cubrir al desnudo, dejar de señalar, muchas veces nos cuesta. Yo quiero que Jehová me pastoree. ¿Cuántos quieren que Jehová sea su pastor? Y que en esa oscuridad que muchas veces tenemos, que esa luz se deje ver. La luz de Cristo para nosotros. Concluimos ahí en 3 de Juan, el anhelo y el deseo de Dios. Tercera de Juan dice el 2. Esto es para todos ustedes, hermanos, para mí. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuántos quieren ser prosperados, hermanos? Pero también el alma de nosotros necesita ser ¿qué? También prosperada. Pero si nuestra alma sigue estando enferma, tendríamos una iglesia no saludable. Dios quiere una iglesia saludable, porque aquí se nutre muy bien la palabra. Tenemos un buen pastor aquí en esta iglesia, y todos los que se paran aquí predican muy bien. Pero si nosotros tenemos un alma ahí enferma, se puede pasar muchos años en una silla, ahí sentados, y no hacemos la obra de Dios. Al menos yo les pongo mi ejemplo, que cuando yo fui liberada de mi alma y tuve una administración yo misma, comencé, hermanos, y eso a pesar de mis años que tengo, yo siento una gran necesidad y siento una gran compasión, hermano, por las almas. Y me alegra mucho que llegar a una iglesia y ver cómo se está trabajando
con células, se está trabajando, yo veo que la palabra de Dios verdaderamente está dando mucho fruto en esta iglesia. Veo los jóvenes que aman al Señor, los he visto, cómo pasan aquí adelante, cómo verdaderamente eso me alegra mucho, hermano. Yo sé que la iglesia está nutrida y está alimentada, pero sin embargo, hermanos, si ustedes quieren dar más fruto, porque dice la palabra de Dios en Juan 15, dice que Él es la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo árbol que da fruto lo limpiará. Amén, así es. Ustedes son árboles que van a dar fruto, y esta iglesia, hermano, como la vimos el domingo pasado, tiene que ser más grande, porque si todos ustedes los jóvenes y también señoras, porque el Señor nos da nuevas fuerzas como las águilas, a pesar de los años que tenemos, hermano, yo no le puedo decir la edad, pero yo estoy bien mayor ya, hermano, pero el único que me da fuerzas es el Señor. Aleluya, porque por fuera me veo así mayor, pero hermano, yo por dentro siento una alegría, un gran deseo de servirle al Señor. Y ¿sabe qué fue lo que me dio ese gran deseo, hermano? Esta liberación que yo sentí en mi alma, y verdaderamente sentir la necesidad, presentarlos delante de Dios, como dice el Salmo 42, presentarlos con necesidad de esa plenitud, como la están hablando este año 2014, ese deseo de estar llenos. Y cuando ustedes están llenos, hermano, ustedes desean ir a llenar otros vasos, y ahí afuera hay gran necesidad, hermanos, y ese es el deseo de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, hermana Ida, que Dios la bendiga por ese testimonio. Yo iba a introducir a hermana Ida, pero se nos intercambiaron los papeles ahí. Bueno, damos la bienvenida a los hermanos de Charlotte que estaban ahí.